Presta atención al polvo, no al común hollín gris de una metrópolis moderna, sino al polvo pesado y sofocante de un secreto centenario. En el corazón del barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, oculta tras portones de hierro oxidados y un manto de hiedra invasiva, se alza un monumento esquelético de una dinastía que el tiempo intentó borrar. Esta es la Mansión Escandón. Para el transeúnte casual, es una ruina. Para el historiador, un enigma. Pero para aquellos que se han atrevido a cruzar su umbral, es una tumba donde los ecos de la era del porfiriato aún gritan. En 1908, la familia Escandón representaba la cúspide de la alta sociedad mexicana. Eran los científicos, los arquitectos de una nación moderna, impulsados por las minas de plata y el favor del presidente Porfirio Díaz. Su hogar era un palacio de mármol de Carrara, seda francesa y secretos que ni los muros de piedra más gruesos podían contener. Pero bajo el barniz de la elegancia europea yacía una oscuridad que acabaría por consumir no solo a la familia, sino a quienes le servían. Durante décadas, el registro oficial afirmó que la casa fue abandonada debido a los incendios de la Revolución Mexicana. La verdad, enterrada en una bóveda bajo llave en el Archivo General de la Nación y susurrada en confesiones del hecho de muerte de antiguos sirvientes, cuenta una historia distinta. La historia de una joven que llegó con una maleta llena de sueños y se desvaneció en una pesadilla de terciopelo y hierro. Su nombre era Elena Valenzuela. Tenía 22 años, hija de un hidalgo español caído en desgracia, contratada para ser la institutriz de la hija menor de los Escandón. Cuando bajó del tren en la estación de Buenavista, era la imagen de la esperanza. Sus cartas a Sevilla describían la brillante ciudad de los palacios y la bondad de don Manuel Escandón. Pero en 6 meses, las cartas se detuvieron. La tinta se secó. Elena no solo desapareció, fue sistemáticamente borrada. Su nombre fue tachado de la nómina. Sus pertenencias fueron quemadas en el patio de la mansión, y los Escandón siguieron adelante como si ella nunca hubiera existido. Durante más de un siglo, la institutriz perdida fue una historia de fantasmas contada por los vecinos del bar. Eso fue hasta 2023, cuando un proyecto de restauración urbana descubrió una cavidad oculta tras las estanterías de caoba de la biblioteca. En su interior no había oro ni escrituras, sino una sola caja de música de plata deslucida y un diario envuelto en encaje en descomposición. Al abrir estas páginas, no solo observamos la historia, entramos en la escena de un crimen que ha estado frío durante 115 años. ¿Por qué uno de los hombres más poderosos de México gastó una fortuna para ocultar el destino de una institutriz sin un centavo? ¿Y qué ocurrió en el cuarto azul de la Mansión Escandón que fue tan horrendo como para forzar a una dinastía al exilio autoimpuesto? El mundo recuerda a los Escandón por su filantropía y sus puentes. Esta noche, los recordamos por su sombra. Vamos más allá de la fachada de mármol para encontrar a la joven que el mundo olvidó y al monstruo que pensó que su estatus lo convertía en un dios. Este es el oscuro documental de la Mansión Escandón, un viaje al corazón del horror gótico porfiriano, donde el depredador más peligroso no era un revolucionario con un arma, sino un caballero con un secreto. La historia comienza en el otoño de 1908. La Ciudad de México era una ciudad de contrastes, farolas eléctricas iluminando carruajes tirados por caballos y el aroma de costosos perfumes franceses mezclándose con el olor ferroso de los mataderos cercanos. El mundo de Elena Valenzuela era uno de protocolos estrictos y jaulas de oro. Desde su primer día en la mansión, registró una sensación de profundo desplazamiento. La casa es demasiado grande para sus ocupantes, escribió en su diario, con una caligrafía pulcra y disciplinada. Don Manuel habla del progreso y del futuro, pero mantiene las contraventanas cerradas incluso al mediodía. No me observa como un padre observa a una maestra, sino como un coleccionista observa a un nuevo espécimen. Elena fue asignada al cuidado de la pequeña Sofía, una niña de quien el personal doméstico susurraba que era de espíritu frágil. La mansión era un laberinto de 3 pisos y un sótano que, supuestamente, conectaba con los antiguos túneles de drenaje de la ciudad. Pero era la atmósfera de la casa lo que Elena encontraba más sofocante. Describió una pesadez en el aire, la sensación de estar bajo un microscopio. El personal, en su mayoría sirvientes indígenas que habían estado con la familia por generaciones, se negaba a mirarla a los ojos. Se movían como sombras, sus pasos silenciados por gruesas alfombras persas. Un detalle particular persigue las primeras páginas de su diario, el sonido. Elena afirmaba que todas las noches, precisamente a las 2 de la mañana, escuchaba el golpe rítmico de algo pesado siendo arrastrado por el suelo encima de su habitación, el piso donde se encontraba el laboratorio privado de don Manuel. Manuel Escandón era un hombre de ciencia, un químico aficionado que afirmaba buscar una manera de purificar el linaje mexicano a través de la medicina moderna. Pero, como Elena descubriría pronto, sus experimentos no tenían nada que ver con la curación. Al observar los planos de la mansión hoy en día, vemos una discrepancia, una habitación que no debería existir, un espacio entre las paredes. Aquí es donde la historia de Elena comienza realmente, en la comprensión de que el hombre que firmaba sus cheques estaba construyendo algo en la oscuridad, y necesitaba a alguien cuya desaparición no causara revuelo. Alguien como Elena. Para entender la tragedia de Elena Valenzuela, primero hay que entender la anatomía de la Mansión Escandón. En 2023, arquitectos forenses utilizaron tecnología LIDAR para mapear la estructura antes de su demolición programada. Lo que encontraron fue una casa dentro de otra casa. Las gruesas paredes de roca volcánica, tezontle, no solo sostenían el techo, actuaban como aislamiento acústico. El escaneo reveló paredes de doble capa en las habitaciones del servicio y un sistema de ventilación que no conducía al techo, sino que recirculaba hacia el sótano. Esta no era una casa diseñada para la comodidad, era una fortaleza diseñada para la contención. El diario de Elena, recuperado de aquella cavidad
sociedad secreta, se vuelve más frenético hacia noviembre de 1908. Describe a la niña a su cargo, la pequeña Sofía, no como una alumna, sino como una testigo. La niña no habla, escribe Elena. Dibuja. Llena páginas con bocetos de pájaros con las alas cortadas y un hombre sin rostro de pie junto a una puerta grande y ornamentada. Cuando le pregunté quién era el hombre, señaló al suelo, no a la tierra bajo nosotros, sino a los tablones del piso. La primera reacción ante la oscuridad de la mansión no provino de la policía, sino de la comunidad local de Tacubaya. A principios del siglo XX, el distrito era un retiro de verano para la élite, pero también estaba rodeado de pobreza. Mateo, el hijo de un panadero local que entregaba pan por la entrada lateral de la mansión, dio una declaración a un sacerdote del barrio que permaneció enterrada en los archivos de la iglesia por más de un siglo. Afirmó que la mansión Escandón respiraba. Describió un aroma dulce y nauseabundo a podredumbre mezclado con lejía industrial que emanaba de los conductos de la lavandería, un olor que se intensificaba cada vez que don Manuel organizaba sus famosas galas del progreso. El contraste era asombroso. Arriba, en el gran salón bajo candelabros de cristal, la élite del porfiriato brindaba por un futuro de ilustración francesa. Abajo, en las entrañas de la casa, Elena empezaba a notar cosas que no cuadraban. Registró la desaparición de una ayudante de cocina llamada Marisol. Cuando Elena le preguntó a la ama de llaves a dónde se había ido Marisol, le dijeron que la joven simplemente había regresado a su pueblo en Oaxaca sin previo aviso. Pero Elena encontró el único par de zapatos de Marisol, objetos preciosos para una sirvienta, todavía guardados bajo su catre en el ala del servicio. Me dicen que se fue, anotó Elena el 14 de noviembre. Pero ¿quién deja atrás su único medio para caminar por la tierra? Siento los ojos de don Manuel sobre mí durante la cena. Habla de la necesidad biológica del sacrificio para el avance del Estado. Dice que algunas vidas son como el andamio de una gran catedral, necesarios para construir la estructura, pero destinados a ser derribados y olvidados una vez que la aguja está terminada. Empiezo a temer que, en esta casa, yo no soy más que un andamio. La investigación moderna, dirigida por la historiadora doctora Arisbeth Luna, comenzó a conectar las entradas del diario de Elena con la evidencia física hallada en las ruinas. En el área que Elena identificó como el cuarto azul, un salón cerca del estudio de don Manuel, el equipo de restauración de 2023 despojó capas de papel tapiz mohoso para encontrar algo escalofriante. El yeso original estaba marcado con miles de rasguños diminutos y desesperados, concentrados cerca del suelo. No eran marcas de roedores, eran marcas de uñas humanas. El equipo de la doctora Luna también descubrió un libro de contabilidad oculto en el Archivo General de la Nación, mal clasificado bajo importaciones químicas industrial. Mostraba que, entre 1907 y 1910, Manuel Escandón compró cantidades masivas de nitrato de plata y formaldehído, sustancias químicas utilizadas tanto en la fotografía como en la preservación de especímenes biológicos. Pero él no era fotógrafo y no era médico. La primera grieta en la fachada de la familia ocurrió en diciembre de 1908. Una prominente dama de la alta sociedad, la condesa de Miravalle, comentó en una carta filtrada: el hogar de los Escandón tiene un frío peculiar. La joven institutriz de Manuel parece un fantasma, y el aire en la biblioteca está impregnado del olor del amor. No volveré. Este fue el primer indicio público de que algo se pudría detrás del mármol. En el diario, la última entrada de Elena en noviembre de 1908 es una sola línea temblorosa. Encontré la llave del sótano. No estaba en un cajón. Estaba escondida dentro de la cabeza de la muñeca de porcelana de Sofía. La niña la puso allí para salvar. Esta noche, cuando comience el sonido de arrastre, veré qué es lo que don Manuel está construyendo. Este es el punto de no retorno. La transición de un misterio doméstico a un descenso a un infierno privado. Al entrar en la siguiente fase de la investigación, vemos los primeros pasos de una cacería. No una cacería de la verdad por parte de las autoridades, sino una cacería por la supervivencia de una mujer que se dio cuenta de que ya no era una empleada, sino un sujeto de estudio. El silencio de Tacubaya estaba a punto de romperse, pero no de la manera que nadie esperaba. Los Escandón tenían poder, tenían dinero y tenían la protección del mismísimo presidente. Elena Valenzuela no tenía nada más que una caja de música de plata y una comprensión aterradora. El sonido de arrastre del piso de arriba no era un mueble, era el peso de un cuerpo. Si las paredes pudieran gritar, el sótano de la mansión Escandón sería un coro ensordecedor. En enero de 2024, mientras los equipos forenses excavaban los cimientos, encontraron una escalera secundaria, no marcada en ningún plano arquitectónico oficial, oculta tras un panel falso en la despensa del servicio. Era estrecha, empinada y estaba manchada con un residuo oscuro y orgánico que se había filtrado en la piedra porosa hacía más de un siglo. Este fue el camino que Elena Valenzuela tomó la noche del 3 de diciembre de 1908. La entrada del diario de Elena de esa noche está escrita con una letra irregular y aterrorizada. El aire cambió a medida que bajaba, anotó. No olía a bodega. Olía a una farmacia en un cementerio. Al llegar al fondo, no encontró un cuarto de almacenamiento. Encontró una cámara de azulejos blancos, meticulosamente limpia, que parecía un templo a la ciencia moderna. Había cubas de vidrio, serpentines de destilación de cobre y una hilera de instrumentos quirúrgicos especializados dispuestos sobre terciopelo. Pero fueron los frascos de especímenes lo que detuvo su corazón. No estaban llenos de animales, estaban llenos de cabello humano, dientes y fragmentos de piel, cada uno etiquetado con una fecha y un juego de inicial. Un frasco, recién sellado, llevaba las iniciales M.R. Marisol Rodríguez, la ayudante de cocina que supuestamente había regresado a su pueblo. Pero Elena no era la única que investigaba. Nuestra investigación descubrió
leyó una serie de bitácoras policiales censuradas de principios de 1909. Un detective novato llamado Javier Morales, un hombre de origen humilde que aún no había sido comprado por la élite porfirista, comenzó a investigar las desapariciones en los alrededores de Tacubaya. Notó que, a lo largo de 3 años, 5 mujeres jóvenes, todas sirvientas, todas migrantes de provincia, todas sin familias influyentes, habían desaparecido tras aceptar trabajos en la propiedad de los Escandón. Las notas manuscritas de Morales, halladas en una colección privada de sus descendientes, revelan un patrón escalofriante de obstrucción. Cuando intentó presentar una orden de registro, no fue recibido a la puerta por un abogado, sino por el mismísimo jefe de policía, un amigo cercano de don Manuel. Don Manuel Escandón es un pilar de nuestro progreso, le dijo supuestamente el jefe a Morales. Está realizando investigaciones vitales para el Ministerio de Salud. Cuestionarlo a él es cuestionar al presidente. Esas chicas que busca son de baja moral, se escapan con soldados o regresan a la tierra de la que vinieron. No permita que su imaginación arruine la reputación de un hombre noble. La respuesta de don Manuel a los rumores fue una obra maestra de manipulación psicológica. No se escondió, se volvió más público. Invitó a periodistas a la mansión para una demostración de higiene moderna. Les mostró su biblioteca, su piano de cola y sus proyectos caritativos. Hablaba con una voz suave y cultivada sobre el destino genético de la raza mexicana. Parecía un salvador, pero las huellas forenses cuentan una historia diferente. En el barrido forense moderno, el equipo de la doctora Arisbeth Luna utilizó luminol en el suelo de aquel laboratorio oculto en el sótano. A pesar del paso de 115 años y de múltiples intentos de fregar la piedra, el suelo se iluminó como una galaxia. Los patrones de salpicaduras de sangre indicaban una lucha, no un procedimiento médico. Era un matadero disfrazado de laboratorio. El laberinto de mentiras se extendió al círculo social de la familia. Don Manuel convenció a la comunidad de que Elena Valenzuela sufría de una afección nerviosa provocada por el aire ralo de la montaña en la capital. Empezó a decir a sus amigos que la institutriz de su hija era propensa a alucinaciones y arrebatos histéricos. Estaba preparando el terreno. Si Elena alguna vez hablaba, sería tachada de loca y recluida en el infame manicomio de la Castañeda, un lugar del que nadie regresaba. Lo vi esta noche, escribió Elena en las páginas finales de sus entradas de diciembre. Estaba de pie en el jardín, mirando hacia mi ventana. No se movía, simplemente se quedó allí bajo la luz de la luna, sosteniendo una bandeja de plata con un solo vaso de leche. Él sabe que bajé allí. Está esperando a que el veneno del miedo acabe conmigo antes de usar sus químicos. Este es el duelo psicológico. Un aristócrata poderoso con los recursos del Estado a su espalda y una joven atrapada en una casa diseñada para hacer su ataúd. La investigación se estancaba. Morales estaba siendo amenazado con un traslado a la peligrosa frontera norte. La verdad oficial estaba ganando. Pero don Manuel cometió un error. Creyó que su estatus lo hacía invisible. No se dio cuenta de que Elena había encontrado el ancla, esa caja de música de plata. No era solo un juguete. Dentro de su mecanismo, ella había escondido una pieza de evidencia física tan condenatoria que ninguna influencia política podría borrar. Al pasar a la siguiente fase, analizamos las pistas falsas, los elaborados encubrimientos que la familia Escandón orquestó para alejar a los pocos hombres de ley honestos de la mansión y dirigirlos hacia un asesino fantasma que acechaba las calles de la Ciudad de México. Querían que el mundo mirara las sombras de los callejones, para que nadie mirara al monstruo en la mansión. Para febrero de 1909, la presión sobre don Manuel Escandón empezaba a aumentar, pero él era un hombre que sabía jugar a largo plazo. Para proteger la dinastía, no se limitó a ocultar la verdad, fabricó una más aterradora. Aquí es donde la investigación toma un giro oscuro y calculado hacia el reino de la desinformación. Si el público buscaba un monstruo, Manuel les daría uno, siempre y cuando no fuera él. El primer rastro falso apareció en los titulares de El Imparcial, el periódico subvencionado por el Estado. Una serie de artículos sensacionalistas comenzó a informar sobre el fantasma de los barrancos, un supuesto loco que acechaba los alrededores de Tacubaya, arrebatando mujeres jóvenes de la sombra. Las descripciones eran vívidas, aterradoras y totalmente fabricadas. El fantasma era descrito como un hombre alto, harapiento y con el rostro lleno de cicatrices, un coco clásico diseñado para infundir miedo a las clases bajas y evitar que cuestionaran las actividades de la élite. El detective Javier Morales, quien seguía persiguiendo en secreto la pista de los Escandón, observaba con frustración cómo sus superiores canalizaban todos los recursos hacia la casa de este espectro. Cada vez que una nueva prueba apuntaba hacia la mansión, surgía convenientemente un testigo que afirmaba haber visto al fantasma cerca del lugar de la última desaparición. Nuestro análisis moderno de estas declaraciones, realizado mediante perfiles lingüísticos de los registros de archivo, muestra una consistencia sospechosa. No hablaban de memoria, estaban recitando un guión. Estos testigos eran todos deudores de los bancos propiedad de Escandón. Su silencio y sus mentiras eran el precio de su supervivencia. El asesinato de la reputación de Elena. Pero el rastro falso más insidioso estaba dirigido directamente a Elena Valenzuela. Para explicar su eventual partida, Manuel comenzó a sembrar las semillas de un escándalo. Descubrió una serie de cartas falsificadas en la biblioteca, supuestamente escritas por Elena a un amante secreto, un agitador revolucionario. La narrativa era perfecta para la época. Una joven española e influenciable, seducida por la retórica peligrosa del movimiento antiporfirista, que terminaba huyendo para unirse a una célula rebelde en el norte. Fue una obra maestra del asesinato de reputación, afirma la doctora Arisbeth Luna. Al vincular a Elena con los revolucionarios, Manuel no solo explicó su desaparición, sino que la convirtió en una enemiga
enemiga del Estado. Se aseguró de que, si alguna vez aparecía, o si se encontraba su cuerpo, fuera vista como una criminal y no como una víctima. El diario de Elena captura el momento en que se dio cuenta de que la red se cerraba. Las criadas me miran con lástima ahora, escribió el 20 de febrero. Han oído las historias que don Manuel cuenta a sus invitados, que estoy perdiendo la razón, que lloro por un hombre que no existe. Me ha robado la reputación para que, cuando me robe la vida, nadie llore por mí. Un sacrificio convenient. La investigación del fantasma llegó a un clímax trágico en marzo de 1909. Un vagabundo local, un hombre con una enfermedad mental severa llamado Tomás, fue arrestado y acusado de los asesinatos de las 5 jóvenes desaparecidas. Las pruebas contra él fueron plantadas, una colección de trapos ensangrentados y un relicario perteneciente a Marisol, la ayudante de cocina. El juicio fue una farsa, una pieza teatral coreografiada para cerrar el caso. Tomás fue ejecutado en pocas semanas y el fantasma de los barrancos fue declarado muerto. Pero el detective Morales no se dejó engañar. En sus diarios privados, anotó un detalle escalofriante. El relicario encontrado en la choza de Tomás había sido pulido. Un hombre que vive en el lodo no pule las joyas de sus víctimas, escribió Morales. Las vende. El relicario fue colocado allí por alguien que quería que lo encontrara. El error de Manuel. Sin embargo, Manuel Escandón cometió un descuido crítico. Estaba tan concentrado en la policía y la prensa que ignoró el ancla. No sabía que, dentro de la caja de música de plata que Elena guardaba en su mesita de noche, ella no solo había escondido un diario, había escondido una pieza física del fantasma, un fragmento de un vial de vidrio que había arrebatado del laboratorio del sótano, todavía manchado con un químico que no se inventaría en el sector público hasta 10 años después. A medida que avanzamos, entramos en el callejón sin salida. El caso oficial está cerrado. Morales es silenciado. Elena está sola en la mansión, y los sonidos de arrastre en el techo se acercan cada noche más a su puerta. Con la ejecución del vagabundo Tomás, el hambre de la ciudad por encontrar un villano quedó temporalmente saciada, pero las pistas falsas no se detuvieron ahí. De hecho, se volvieron más sofisticadas, más científicas. Este es el sello distintivo de un depredador de alto estatus. Cuando una simple mentira no basta, construye toda una realidad alternativa. Don Manuel Escandón no solo quería alejar a la policía de su puerta, quería que el público temiera al mismísimo suelo sobre el que se alzaba la mansión. En abril de 1909, una nueva narrativa comenzó a circular por los salones de la élite y los pasquines, el miasma de Tacubaya. Don Manuel, aprovechando su posición como mecenas de las ciencias, invitó a un equipo de sanitarios independientes para inspeccionar el distrito. Su informe, que recuperamos del polvoriento sótano del Ministerio de Salud, era una obra maestra de ofuscación pseudocientífica. Afirmaba que la mansión Escandón estaba construida sobre una falla geológica única que liberaba vapores tóxicos ancestrales, un literal aliento del inframundo que causaba alucinaciones, desgaste físico y decadencia moral en aquellos de constituciones más débiles. Esto no era solo una distracción, era un arma. Al etiquetar la casa como ambientalmente comprometida, Manuel proporcionó una explicación conveniente para todo. Los olores extraños, Gases geológicos. los gritos escuchados por los vecinos, alucinaciones auditivas causadas por los vapores, el estado de deterioro de Elena, un caso clásico de melancolía miasmática. Fue un pionero del gaslighting, luz de gas, explica la doctora Arisbeth Luna. Utilizó el lenguaje emergente de la psicología y las ciencias ambientales para hacer que la verdad pareciera el síntoma de una enfermedad. Si Elena hablaba de los cuerpos en el sótano, los médicos, pagados por Escandón, simplemente asentían y lo registraban como un delirio tóxico. No tenía que matarla todavía, estaba ocupado borrando su mente. La conexión anarquista. La investigación se descarriló aún más por una tercera pista falsa, todavía más elaborada, la conexión anarquista internacional. En mayo de 1909, ocurrieron una serie de pequeñas explosiones controladas en el distrito financiero de la ciudad. Aunque nadie resultó herido, la policía encontró evidencia en las escenas, panfletos escritos en un estilo sospechosamente similar a las cartas que Manuel había falsificado en nombre de Elena. El investigador principal, ahora bajo una inmensa presión de la administración de Porfirio Díaz, cambió el enfoque de niñas desaparecidas a seguridad nacional. La teoría se presentó al público con precisión quirúrgica. No había ningún monstruo en Tacubaya. En su lugar, había una célula de agitadores extranjeros, liderada por una mujer española de alta inteligencia y baja moral, que utilizaba la proximidad de la mansión a la sede del poder para tramar un asesinato. Todos los recursos se volcaron en esta cacería de fantasmas política. Las pistas falsas eran ahora tan densas que las víctimas originales, Marisol, los otros sirvientes y la propia Elena, quedaron enterradas bajo capas de paranoia patrocinada por el Estado. La voz del detective. El detective Javier Morales fue el único que vio los hilos. En una carta secreta a su hermano, escribió: "La ciudad persigue sombras mientras el sol brilla sobre el lobo. Hablan de anarquistas y gases venenosos, pero yo he visto los pedidos de nitrato de plata. He visto como la tierra en el jardín de los Escandón nunca se queda nivelada. Están cavando, hermano. No buscan minerales, sino espacio para esconder las pruebas de un alma que se ha vuelto negra". Pero Morales era una voz solitaria contra un coro de expertos pagados. La teoría del miasma incluso llevó a una evacuación sanitaria obligatoria de las calles cercanas, despejando el área de testigos no deseados. Durante 2 semanas en junio de 1909, la mansión Escandón permaneció en una zona de silencio forzado. Ni vendedores, ni carruajes, ni ojos curiosos. Fue durante este periodo de aislamiento estatal que los sonidos de arrastre que Elena registró en su diario alcanzaron su clímax
aterrador. Está moviendo las cubas esta noche, escribió Elena el 12 de junio. El miasma es su capa. Ha convencido al mundo de que el aire a mi alrededor es veneno para que, cuando me encuentre muerta, digan que simplemente respiré demasiado. Hoy trajo a un médico a mi habitación, un hombre de ojos fríos y manos que olían a ácido carbólico. No me hablaron a mí, hablaron de mí, como si yo fuera ya un espécimen en un frasco. Don Manuel dijo, la oxidación está casi completa. No sé qué significa eso, pero sé que la caja de música de plata es lo único que no ha tocado. Cree que es un juguete. No sabe que guarda su final. Las pistas falsas habían logrado su propósito. Habían paralizado el sistema legal e aislado a la víctima. El mundo miraba una revolución falsa y gases venenosos inexistentes, mientras el horror real ocurría en una habitación silenciosa de azulejos blancos bajo la biblioteca. Aquí tienes la traducción al español, manteniendo el tono dramático y sombrío del texto original. El impasse, poder, silencio y la mariposa de plata. Para julio de 1909, la maquinaria del Estado porfirista había logrado sepultar la verdad con éxito. La investigación sobre la mansión Escandón no solo se detuvo, fue extirpada quirúrgicamente del registro público. Si hoy buscas en los archivos nacionales los expedientes del caso de la institutriz desaparecida, encontrarás un vacío físico, una secuencia de carpetas numeradas que saltan de 1908 a finales de 1910. Los registros fueron purgados. Este es el impasse de Deadlock, un periodo donde el poder y el silencio se volvieron indistinguibles. El detective Javier Morales llegó a su límite el 14 de julio. Tras intentar evadir a sus superiores y presentar sus hallazgos directamente ante un juez federal, se topó con un ultimátum escalofriante. No fue despedido, fue ascendido a un puesto remoto en el desierto de Chihuahua, una sentencia de muerte bajo el calor sofocante del norte prerevolucionario. Su informe final, escrito en un arrebato de desesperación durante su última noche en la Ciudad de México, nunca fue archivado oficialmente. Solo lo conocemos porque escondió una copia al carbón en el forro del baúl de su hija. La ley se ha convertido en una sirvienta del mármol, escribió Morales. Tengo los recibos del nitrato de plata. Tengo los nombres de los desaparecidos. Incluso tengo un testigo que vio a don Manuel quemando ropa en plena noche. Pero el juez me miró como si estuviera hablando una lengua muerta. Me dijo que un hombre de la estatura de Escandón no comete crímenes, comete errores necesarios por el bien de la nación. Me envían lejos, y conmigo, la única oportunidad para esa joven española. La casa está ganando. El aislamiento de Elena. Dentro de la mansión, la atmósfera había pasado de la vigilancia a una ejecución en cámara lenta. Las entradas del diario de Elena de este periodo son desgarradoramente breves. La caligrafía pulcra y elegante de la institutriz española se había degradado en un garabato tembloroso y microscópico. Estaba siendo drogada. Describe un té con sabor metálico que el ama de llaves, bajo la supervisión directa de don Manuel, la obligaba a beber cada noche para calmar sus nervios. Mi memoria es como un espejo que alguien ha hecho añicos, escribió Elena el 2 de agosto. Miro la caja de música y recuerdo que escondí algo dentro, pero no logro recordar por qué. Los sonidos de arrastre del piso de arriba han cesado. Ahora, solo hay un suave y húmedo sonido de deslizamiento, como una serpiente moviéndose a través de la seda. Don Manuel viene a mi puerta todas las noches. No entra, solo se queda allí, respirando. Está esperando a que el miasma termine su trabajo. Hoy le dijo a Sofía que pronto me iría en un largo viaje a las estrellas. La niña lloró, pero no me miró a mí. Miró hacia las tablas del suelo. El búfer de silencio. Esta es la parte más agonizante del documental oscuro. El momento en que la víctima se da cuenta de que nadie vendrá. Las migas de pan conducen a un acantilado. En la actualidad, el equipo de la doctora Arisbeth Luna encontró pruebas de este aislamiento psicológico. Al analizar los registros del impuesto sobre la propiedad de 1909, descubrieron que los Escandón habían comprado los dos lotes vecinos y demolido las casas, creando un búfer de silencio alrededor de la mansión. No estaban construyendo un jardín, estaban construyendo un vacío. El impasse se consolidó con la tormenta política que se avecinaba. Al acercarse 1910, los estruendos de la Revolución Mexicana comenzaron a ahogar las tragedias individuales. Cuando se dispararon los primeros tiros, los Escandón utilizaron el caos como la cobertura definitiva. La institutriz desaparecida se convirtió en una nota al pie irrelevante en un país que estaba a punto de desangrarse por millón. El último testimonio. Pero incluso en este estado de total desesperación, Elena Valenzuela dejó una última pista para el futuro, una pista que los Escandón, en su arrogancia, pasaron por alto. En su última entrada coherente, fechada el 15 de septiembre de 1909, víspera del Día de la Independencia de México, escribió: si voy a ser un espécimen, seré un espécimen que ha. He colocado la verdad donde la luz toca el suelo exactamente a las 3 de la tarde. Busquen la mariposa de plata. En 2023, la doctora Luna se paró entre las ruinas de la biblioteca a las 3 de la tarde. El techo había desaparecido y el suelo estaba cubierto de escombro, pero cuando el sol alcanzó un ángulo específico, un destello plateado captó su atención. No era la caja de música, eso se había encontrado antes. Era algo más, algo incrustado en los mismos cimientos de la casa. La investigación ya no consistía en encontrar a una mujer viva, se trataba de excavar un crimen que el siglo XX había intentado tragar por completo. El impasse finalmente se estaba rompiendo, no a través de la ley, sino mediante la persistencia de un fantasma que se negaba a permanecer enterrado. Para finales de 1910, el callejón sin salida se había convertido en un silencio permanente. El mundo fuera de las puertas de la mansión gritaba. La Revolución Mexicana había estallado y las calles de la capital eran un teatro del caos. Para Manuel Escandón, la revolución no era una amenaza,
Era la oportunidad definitiva. Bajo el pretexto de proteger a su familia de las turbas revolucionarias, comenzó una limpieza sistemática de la propiedad. Los sirvientes fueron despedidos sin paga, los muebles fueron embalados para ser enviados a Europa y los registros oficiales de la casa fueron arrojados a las grandes chimeneas de mármol. El nombre de Elena Valenzuela ya había sido borrado del registro social. Para el mundo, ella era la traidora anarquista que había huido al norte. Pero en la investigación moderna, la doctora Arisbeth Luna descubrió una anomalía escalofriante en los manifiestos de exportación de la mansión de 1910. Mientras la familia afirmaba enviar efectos personales y obras de arte a España, el peso de las cajas era físicamente imposible para los artículos listados. Una caja, etiquetada como colección de moldes anatómicos, pesaba más de 180 kilos. Nunca fue asegurada, nunca fue abierta por la aduana. La revolución proporcionó la niebla perfecta, explica la doctora Luna. Mientras los zapatistas luchaban en el sur, Manuel Escandón realizaba una evacuación privada de sus crímenes. No solo estaba dejando México, estaba desmantelando un laboratorio de horrores, pero dejó el cuarto azul sellado. ¿Por qué? ¿Por qué dejar una parte de la casa intacta mientras el resto era despojado? El hallazgo en el cuarto azul. En las ruinas de 2023, el equipo finalmente irrumpió en el cuarto azul. Este era el espacio que Elena había identificado como su principal fuente de pavor. Cuando la pesada y oxidada puerta de roble fue finalmente forzada, los investigadores no encontraron un salón. Encontraron una habitación que había sido convertida en una cámara presurizada. Las ventanas habían sido tapiadas desde el interior y las paredes estaban recubiertas con láminas de plomo. Pero fue el suelo el que guardaba la mariposa de plata sobre la que Elena había escrito. Bajo una capa de alfombra persa podrida, el equipo encontró una intrincada incrustación de plata y nácar, una mariposa decorativa, común en el arte porfiriano. Pero esta era diferente. Cuando el sol la golpeaba precisamente a las 3 de la tarde, como Elena había predicho, la luz se reflejaba en un prisma de vidrio oculto empotrado en la pared. El haz de luz no solo señalaba un punto, actuaba como una llave. El calor de la luz concentrada expandió un pequeño pasador de cobre sensible al calor, oculto dentro de la antena de la mariposa. Un clic resonó en la habitación, un sonido que no se había escuchado en más de un siglo. Una pequeña sección de las tablas del suelo pivotó, revelando una cavidad. En su interior no había un cuerpo, sino una cápsula del tiempo de retribución. Elena, en sus últimos días de lucidez, se había dado cuenta de que su vida estaba perdida. No podía salvarse a sí misma, pero podía asegurar que el espécimen que Manuel tanto deseaba eventualmente testificara contra él. Dentro de la cavidad había un frasco de vidrio sellado con cera. Dentro del frasco, preservada en un fluido oscuro y viscoso, había una mano humana. La inmortalidad dorada. El análisis de ADN realizado en 2024 envió ondas de choque a través de la comunidad científica. La mano no pertenecía a Elena, pertenecía a Marisol, la doncella de cocina desaparecida. Pero no era solo un miembro cercenado. La piel había sido sometida a un proceso experimental de baño de plata, una forma temprana y rudimentaria de metalización biológica. Manuel Escandón no era solo un químico, estaba obsesionado con la idea de la inmortalidad dorada. Intentaba convertir tejido vivo en estatuas permanentes recubiertas de plata. Quería preservar la belleza destruyendo la vida. Este era el sonido de arrastre, dice la doctora Luna con voz temblorosa. Él arrastraba los cuerpos pesados y metalizados de sus víctimas por el suelo. No solo las mataba, las refinaba. Elena vio el proceso, vio lo que le hizo a Marisol y supo que ella era la siguiente en la lista para el dorado. La última voluntad de Elena. El callejón sin salida de la historia finalmente se estaba desmoronando. Ahora había pruebas físicas de una atrocidad en serie que iba más allá del simple asesinato. Era un ritual de riqueza y locura. Pero mientras la investigación se trasladaba al sótano, el sitio del sonido de deslizamiento húmedo, el equipo se dio cuenta de que Elena había dejado una cosa más en esa cavidad oculta. Una última carta, escrita al dorso de una estampa religiosa. Viene por mí ahora, decía la nota. Altean tumasidu mis piernas. Dice que esta noche me convertiré en su ángel español. Dice que la plata entrará en mis venas y que nunca envejeceré. Si encuentran esto, no busquen mi tumba, busquen su obra maestra en el jardín del Palacio de Bellas Artes. Allí estoy yo. Yo soy el silencio. La investigación ya no era un caso archivado. Era la casa de una víctima que había estado escondida a plena vista durante 100 años, disfrazada de alta arte. El rastro de migajas nos había llevado a una revelación tan grotesca que desafiaba los cimientos mismos de la historia cultural mexicana. En el mundo del documental oscuro, existe un momento que los investigadores llaman el escalofrío. Es el segundo en el que la distancia histórica desaparece y el horror se vuelve físico. Para nuestro equipo, ese momento ocurrió en las bóvedas con clima controlado del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Siguiendo las instrucciones de la nota final de Elena Valenzuela, busquen al ángel español. El equipo de la doctora Arisbeth Luna rastreó una donación específica realizada por el Patrimonio de los Escandón en 1911, justo antes de que la familia huyera a París. Era una pieza impresionante de Art Nouveau, una estatua de plata de tamaño natural de una mujer en pleno vuelo, titulada El Espíritu de la Paz Eterna. Durante más de un siglo, fue elogiada como una obra maestra de la fundición porfiriana. Había permanecido en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes y luego fue trasladada a una galería privada. La historia oficial afirmaba que era un tributo a las puras raíces europeas de la cultura mexicana, pero el ancla de Elena, la caja de música de plata, poseía la clave para destruir esta mentira. En el bloque 1, mencionamos
Recordemos que la caja de música fue hallada en una cavidad oculta. Cuando los orólogos forenses finalmente desmantelaron su complejo mecanismo de relojería a finales de 2023, no solo encontraron engranaje, hallaron una placa micrograbada, oculta tras el resorte principal. Elena, usando una aguja y sus fuerzas flaqueantes, había raspado una serie de número 10.74.82. No eran coordenadas, eran las proporciones químicas de la solución Skandon, el fluido de metalización patentado que Manuel había desarrollado. Pero más importante aún, había una fecha y un peso, 19 de septiembre de 1909. 54 Kilogramm. El peso de Elena. El hallazgo forense. El avance definitivo llegó cuando la doctora Luna recibió permiso para realizar una tomografía computarizada de alta energía a El Espíritu de la Paz Eterna. Mientras los rayos X industriales penetraban la gruesa capa de plata y níquel, los monitores en la sala oscura comenzaron a renderizar una imagen en 3D. Los curadores del museo se quedaron sin aliento. El investigador principal desvió la mirada. Dentro del caparazón de plata no había yeso, no había armadura de bronce, había un esqueleto femenino humano perfectamente preservado, congelado en una pose de una gracia imposible. El escaneo reveló que los huesos habían sido infundidos con nitrato de plata, el mismo químico que el detective Morales había rastreado en los libros de contabilidad de 1909. El ángel español no era una estatua, Era Elena Valenzuela. Manuel Skandon no solo la había asesinado, la había transformado en una pieza de mobiliario decorativo, un trofeo de su dominio científico que tuvo la audacia de donar a la nación. Este es el gran avance que destroza la coartada de los Skandon, afirma el patólogo forense principal, el doctor Víctor Gallo. Encontramos el ancla, la caja de música, y esta nos condujo a la evidencia física que no puede ser negada. El baño de plata no era solo un acabado, era un sarcòfag. Al analitzar la mèdula de los huesos restants, encontraron rastros del té metàl·lic que Elena describía. Él estuvo envenenando con plata mientras ella aún estaba viva, convirtiendo esencialmente su sangre en una solución de chapado antes de que su corazón dejara de latir. Las repercusiones. La revelación convirtió el misterio de la mansión abandonada en el juicio de una dinastía centenaria. El ancla había cumplido su función. Vinculó el testimonio de la víctima, el diario, con la metodología del sospechoso, los pedidos de nitrato de plata y el resultado final, la estatua. El impacto fue inmediato. Los descendientes de los Skandon, que aún viven en los círculos de la alta sociedad en París y Madrid, se enfrentaron de repente a una ola de condena internacional. La filantropía de su patriarca resultó ser un museo de víctimas. Pero el hallazgo no se detuvo con Elena. Ahora que sabían qué buscar, el equipo de la doctora Luna comenzó a escanear otros regalos de la familia Skandon. 2 bases de lámparas de bronce en una biblioteca privada, otras 2 jóvenes desaparecidas, un busto de plata de un joven romano, Mateo, el hijo desaparecido del panadero. La mansión no era solo un lugar de muerte, era una fábrica. Manuel Skandon estaba refinando a las personas que consideraba andamios para convertirlas en la sustancia misma de su riqueza. Esta era la verdadera esencia del miasma que él había inventado. Era el olor de su laboratorio, el aroma de seres humanos siendo convertidos en metal. Cuando las tomografías de El Espíritu de la Paz Eterna se filtraron a la prensa a finales de 2024, el silencio que había protegido el apellido Skandon durante un siglo no solo se rompió, se hizo añicos. Pero para encontrar el porqué, el motor psicológico de esta atrocidad, la investigación tuvo que cruzar el Atlántico. Tras la huida de la familia de la Revolución Mexicana en 1911, Manuel Skandon se estableció en París, en un lujoso hotel particular en el Exue Arrondissement. Vivió allí hasta 1932, como un venerado exiliado intelectual y mecenas de las artes. En enero de 2025, un equipo de historiadores independientes, asistidos por investigadores de archivos franceses, logró acceder a una bóveda de almacenamiento olvidada en el sótano de un castillo en Senlis, propiedad de una rama lejana del linaje Skandon. Allí, escondido dentro de un baúl forrado de terciopelo carcomido por la polilla, encontraron el dossier de París. No era una colección de escrituras o acciones, era el diario de laboratorio privado de Manuel, un volumen encuadernado en cuero que tituló De la transmutation de L.E. Pemere, sobre la transmutación de lo efímero, la mentalidad del científico. Este diario es un descenso a la mente de un científico que había abandonado la moralidad en favor de una forma pervertida de alquimia. Manuel no veía sus acciones como asesinato. Con su caligrafía elegante y fluida, escribió sobre el desperdicio inherente de las clases bajas. El sirviente, el campesino, la institutriz, son como la hoja de otoño, registró en junio de 1912. Florecen brevemente, se marchitan y se pudren, sin dejar nada atrás. ¿No es acaso el último acto de misericordia detener esa podredumbre? Tomar a una joven cuyo único destino es ser olvidada y convertirla en una diosa de plata. El diario revela la escalofriante metodología del proceso de plateado. Manuel creía que la era porfiriana era la cúspide de la civilización humana y estaba obsesionado con encontrar una manera de hacer permanente su belleza. Documentó el procesamiento de Elena Valenzuela con el frío desapego de un botánico. Describió cómo titulaba el nitrato de plata en su té, observando los primeros signos de argiria, la coloración azul grisácea de la piel, que él no veía como un síntoma de envenenamiento, sino como el primer rubor de la inmortalidad. Elena está respondiendo maravillosamente, escribió el 12 de septiembre de 1909. Su piel ha adquirido el lustre de la luz de la luna. Teme los sonidos del laboratorio, sin darse cuenta de que ella es la música misma que estoy componiendo. Cuando el corazón finalmente se detiene, la infusión está completa. La carne ya no es carne, es un lienzo listo para el chapado final.
final. Nunca la vi más bella que cuando la plata tocó sus ojos por primera vez. Una fábrica de horrores. El dossier de París también confirmó la escala de su fábrica de horrores. Había bocetos, dibujos anatómicos muy detallados de 14 individuos diferentes, 14 obras de arte que habían sido vendidas o donadas a museos y coleccionistas privados en Europa y América entre 1905 y 1920. El gran hallazgo aquí es la conexión entre su éxito público y su psicopatía privada, afirma la doctora Arisbeth Luna. Utilizó su estatus para ocultar sus crímenes y utilizó sus crímenes para construir su estatus. Cada gala que organizó, cada puente que financió, fue pagado mediante el refinamiento literal de seres humanos. Veía el mundo como un recurso a ser cosechado y a los pobres como la materia prima para su vanidad. Pero el hallazgo más inquietante en el dossier fue una serie de registros de mantenimiento. Manuel seguía obsesionado con sus obras incluso después de que salieran de sus manos. Visitaba los museos de París y Ciudad de México, haciéndose pasar por un donante, solo para limpiar la plata de sus víctimas. Describió la emoción de tocar al ángel español en el Palacio de Bellas Artes, sabiendo que, bajo el metal frío, su andamiaje aún mantenía la pose que él había elegido para ella. El legado final. El diario termina con una reflexión aterradora de 1930. El mundo se está volviendo ruidoso y feo. Los modernistas no respetan lo permanente, quieren velocidad y plástico. No entienden que he salvado 14 almas de la indignidad de la tumba. Mi único pesar es no haber tenido más tiempo. Tenía la visión de una galería entera, un salón de los dorados, donde la élite pudiera caminar entre las formas perfeccionadas de sus inferiores. Ese habría sido mi verdadero legado. Mientras analizamos estos archivos, las migajas ya no son tenues, son un rastro de sangre y plata que conduce directamente al corazón de una dinastía construida sobre un cementerio. El dossier de París proporciona la confesión que los tribunales mexicanos nunca pudieron extraer. Despoja la máscara del noble aristócrata para revelar a un hombre que fue, en todos los sentidos, un colonizador biológico. En el próximo bloque, avanzamos hacia la confrontación. Los descendientes de las víctimas, armados con esta nueva evidencia, ya no piden una disculpa, exigen una rendición de cuentas. Y la mansión Escandón, ahora un esqueleto de piedra despojado, está a punto de entregar su último y más terrorífico secreto desde el sótano del Cuarto Azul. Esta es una traducción al español que conserva el tono dramático y solemne del texto original. El pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Estas palabras de William Faulkner resuenan en los grandes salones de la Suprema Corte de Justicia de México a finales de 2025. La fase de confrontación de este oscuro documental no consiste en un arresto físico. Manuel Escandón es polvo desde hace casi un siglo, sino en una autopsia legal y psicológica de su legado. En un lado de la sala, los descendientes de Elena Valenzuela y Marisol Rodríguez, representados por abogados de derechos humanos. En el otro, el equipo legal de la Fundación Escandón, una entidad multimillonaria que, hasta ahora, había sido el rostro de la filantropía de la alta cultura mexicana. La atmósfera es eléctrica, sofocante. El ángel español, ahora reclasificado oficialmente como los restos biológicos de Elena Valenzuela, se custodia en una bóveda de seguridad cercana. Su coraza de plata es un testigo silencioso. La defensa intenta una última y desesperada jugada. Afirman que el dossier de París es una obra de ficción, un ejercicio surrealista de un hombre influenciado por los movimientos artísticos oscuros de su época. Argumentan que Manuel Escandón era un narrador de historias, no un asesino. Pero entonces, la fiscalía presenta la carpeta negra. En enero de 2025, durante una última inspección de los cimientos de la mansión antes de su sellado permanente, se encontró una caja forrada de plomo bajo el Cuarto Azul. No contenía más hueso. Contenía la transcripción literal de una reunión secreta celebrada el 12 de julio de 1909, la noche anterior al exilio del detective Javier Morales, sabiendo que le quedaba poco tiempo, había llevado a un taquígrafo judicial, un hombre en quien confiaba su vida, para registrar una audiencia privada con don Manuel. Esta transcripción es el duelo psicológico que hemos estado esperando. Es el único registro del monstruo siendo desafiado directamente. Morales, celo del nitrato de plata. Manuel, celo de las chicas. Sé que Marisol Rodríguez no regresó a Oaxaca. Está bajo tu suelo, o está sobre la repisa de tu chimenea. Escandón, registrado hablando con un aplomo frío y melódico, habla usted de chicas y sirvientas, como si estuviera discutiendo sobre seres humanos. Detective, usted es un hombre de la tierra, solo ve el lodo. Yo soy un hombre del futuro, veo el potencial de lo eterno. ¿Qué es una empleada doméstica? Un destello de luz que se apaga y deja un olor a grasa. Pero en mi laboratorio, ella se convierte en un monumento, se convierte en una luz que nunca se desvanece. Morales, usted es un asesino. Envenenó a una joven que vino aquí a enseñar a su hijo. Escandón, le di a Elena Valenzuela un regalo que ningún español podría haberle costeado jamás. Le di el regalo de El Ángel. Mirela Morales. Ella ya se estaba marchitando. Su apellido era una ruina. Su futuro era una serie de aulas polvorientas y noches solitarias. La he convertido en el alma misma de la belleza de esta nación. ¿Cree que al presidente le importa la vida de ella? No. Le importa el espíritu del progreso que ella ahora representa. No se puede arrestar al progreso, solo puede ser aplastado por él. La lectura de esta transcripción en la sala del tribunal en 2025 crea un silencio tan pesado que se siente físico. La confrontación revela el motivo aterrador. Manuel Escandón no mató por odio, sino por un aburrimiento aristocrático supremo y un complejo de Dios que veía la vida humana como mera materia prima. Veía el mundo como un museo, y asimismo como el único con derecho a elegir las exhibiciones. No era un asesino en serie, en el sentido moderno. Testificó
justifica la doctora Arisbeth Luna. Era un arquitecto social que utilizaba materia biológica como su medio. Para él, el crimen no era el asesinato. El crimen era que el mundo no apreciara la pureza de su obra. Creía que su estatus lo eximía de las leyes del hombre porque servía a las leyes del arte. El duelo psicológico termina con una revelación final y escalofriante de la transcripción de 1909. Cuando Morales pregunta dónde están los demás, aquellos que aún no han sido procesados, Escandón responde con un acertijo que tardaría un siglo en resolverse. Ellos son los cimientos de su ciudad, detective. Cuando camine por el paseo de la Reforma, cuando admire las estatuas de nuestros héroes, no pregunte a quién representa, pregunte de qué están hechos. No soy el único que ha descubierto que la plata y el bronce guardan mejor los secretos que la tierra. Esta declaración desencadena una investigación secundaria, aún más desgarradora. ¿Hay otros? ¿Es el propio horizonte de la Ciudad de México un cementerio de las víctimas del porfiriato? La confrontación se expande de un solo hombre a toda una era de crueldad sistémica. Mientras el juez se prepara para dictar sentencia sobre la repatriación de los Dorado, vemos a los descendientes de Escandón, hombres y mujeres que han vivido de los intereses de esta agonía, bajando la cabeza. Las migajas de pan se han convertido en una luz. El ancla ha arrastrado a toda la dinastía a las profundidades. En los bloques finales, veremos la justicia que el tiempo intentó negar. Seremos testigos del desmantelamiento literal del ángel español mientras los restos de Elena son finalmente, después de 116 años, entregados a la tierra. Pero el legado de la mansión permanece, un recordatorio de que, en los rincones oscuros de la historia, las cosas más bellas suelen estar construidas sobre los cimientos más horribles. El clímax de nuestra investigación no ocurre en una sala de tribunales, sino en el laboratorio estéril y de alta seguridad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. En noviembre de 2025, un equipo de conservadores especializados comenzó el desdorado, el proceso delicado y agónico de retirar la coraza de plata de los restos de Elena Valenzuela. Esto no era meramente una tarea forense, era un ritual de restauración. Durante 116 años, Elena había permanecido atrapada en un grito de metal. Ahora, el mundo finalmente iba a ver a la mujer detrás del arte. A medida que los baños químicos disolvían lentamente las aleaciones de plata y níquel, surgió un detalle estremecedor. El proceso de refinamiento de Manuel Escandón no solo había preservado los huesos, había momificado el tejido blando de una manera que la ciencia moderna aún lucha por comprender. Conforme el metal retrocedía, los científicos no hallaron un esqueleto genérico. Encontrarán un rostro. Las facciones de Elena habían sido preservadas por la misma plata que la mató. Sus ojos estaban cerrados, sus labios ligeramente entreabiertos como si estuviera a punto de susurrar un secreto. Pero fue la expresión, una mezcla de profunda tristeza y una dignidad aterradora y cristalina, lo que rompió la compostura del equipo de investigación. Esta era la confrontación, en su forma más pura, la realidad física de la víctima alzándose en desafío contra las mentiras estéticas del perpetrador, el espejo negro y la confesión. Pero faltaba un último ancla por descubrir. En el cuarto azul de la mansión en ruinas, oculto tras una cortina de terciopelo podrido que había sobrevivido a un siglo de humedad, se alzaba un enorme espejo de cuerpo entero empañado. Era un espejo negro, un artículo decorativo popular a finales del siglo XIX, respaldado con vidrio de obsidiana oscura en lugar de plata. Durante la excavación final en diciembre de 2025, la doctora Arisbeth Luna notó que el marco del espejo era inusualmente grueso. Al desmontar el marco, encontraron la confesión de la cómplice. Escondidos en la madera había una serie de placas fotográficas, negativos antiguos en vidrio, y una carta final de la ama de llaves de la mansión, Beatriz, fechada en 1902. Beatriz había sido la testigo silenciosa de cada dorado. En su carta, reveló la parte más horrible del duelo psicológico de Manuel con sus víctimas. Él no solo quería que fueran de plata, escribió Beatriz, con tinta desvaída pero legible. Quería que se vieran a sí mismas convertirse en plata. Colocó el espejo negro en el cuarto azul para que, mientras él te hacía su efecto, mientras la piel empezaba a volverse gris y las extremidades se hacían pesadas, las jóvenes tuvieran que observar su propia transformación. Él lo llamaba el narciso final. Se sentaba en la esquina, fumando un puro, y les describía la belleza de su próxima perfección mientras ellas contemplaban su propia humanidad desvaneciéndose en el vidrio oscuro. Las pruebas del horror, las placas fotográficas, reveladas mediante técnicas digitales modernas, aportaron la prueba final e innegable. No eran retrato, eran fotos de progreso. Manuel había documentado la lenta metalización biológica de Marisol, de Mateo, el hijo del panadero, y, finalmente, de Elena. Las imágenes son un viaje a un infierno privado. La última placa muestra a Elena Valenzuela, con la piel ya brillando con un lustre metálico, sosteniendo la caja de música de plata. No mira a la cámara, mira al espejo negro, con los ojos muy abiertos por una comprensión que ningún ser humano debería tener que soportar jamás. Este es el corazón de la locura de Escandón, afirma la doctora Luna. No le bastaba con matarla, necesitaba ser el director de su agonía. El espejo era su pantalla y las víctimas eran sus actores involuntarios. El cuarto azul no era solo un laboratorio, era un teatro de lo grotesco. Este descubrimiento condujo al avance legal definitivo. La Fundación Escandón, ante la evidencia fotográfica de asesinatos en serie patrocinados por el Estado, colapsó. El gobierno francés, actuando bajo las pruebas de 2025, autorizó la incautación de los archivos parisinos restantes de la familia. Allí encontraron el libro de ventas de almas, una lista de coleccionistas privados que aún poseían estatuas Escandón. El alcance global. Comenzó la búsqueda de las víctimas restantes. En Londres, se reveló que una figura de
bronce, de un niño dormido era un huérfano desaparecido de Tacubaya. En Madrid, se descubrió que un candelabro de plata contenía los huesos de los dedos de 3 mujeres diferentes. La escala del horror era global, una red de gran arte, construida sobre el procesamiento sistemático de la gente invisible del porfiriato. Cuando el desdorado de Elena Valenzuela estaba por concluir, el conservador principal halló una última cosa. Escondido en la palma de la mano del ángel español, bajo la última capa de plata, había un pequeño trozo de papel chamuscado. Elena se lo había tragado, pero la plata lo había preservado dentro de su cuerpo. Era una sola frase, escrita en español, un mensaje final de la víctima hacia el futuro. No soy una estatua, soy Elena. Recuerde mi nombre, y la plata perderá su poder. Este es el punto de inflexión psicológico. La obra maestra del monstruo estaba siendo desmantelada, átomo por átomo. La inmortalidad dorada estaba siendo despojada para revelar la verdad de una vida robada. Pero la historia no ha terminado. Aún queda el asunto de la justicia, no para los muertos, sino para la historia que dejaron atrás. En diciembre de 2025, exactamente 117 años después de que Elena Valenzuela escribiera su última y aterrada entrada en su diario, la ángel española finalmente dejó de existir. En una ceremonia pequeña y privada en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México, un sencillo ataúd de madera fue descendido a la tierra. No hubo chapados en plata, no hubo monumentos de mármol, solo la tierra húmeda y oscura del país al que ella había venido a servir. Los descendientes de la familia Valenzuela, que volaron desde un pequeño pueblo cerca de Sevilla, estuvieron junto a los nietos de Marisol Rodríguez. Fue la primera vez en un siglo que el andamiaje de la dinastía Escandón fue reconocido como humano. La justicia impartida por la era moderna fue veloz y clínica. La Fundación Escandón fue disuelta legalmente, sus miles de millones en activos incautados y redirigidos al Fondo Elena Valenzuela para la Justicia Forense. El nombre de la familia fue borrado de las salas de los museos y de las fachadas de los hospitales. En el Archivo General de la Nación, las carpetas purgadas de 1909 fueron reemplazadas por los hallazgos de la investigación de 2025. La historia no solo fue corregida, fue reclamada, pero la forma más escalofriante de justicia se encontró en un informe médico de París, fechado en junio de 1932. Mientras la doctora Arisbeth Luna cerraba su investigación, descubrió los detalles de los últimos días de Manuel Escandón. El hombre que había buscado la inmortalidad dorada había muerto prisionero de su propia obsesión. Fue hallado en su estudio de París, desplomado sobre su diario. La causa de la muerte fue argiria sistémica, envenenamiento por plata. Había estado consumiendo su propia solución en pequeñas dosis durante años, revela la doctora. Luna quería convertirse en su propia obra maestra. En sus últimas horas, su piel se había vuelto de un azul fantasmal permanente. Se descubrió que sus órganos internos estaban literalmente incrustados en nitrato de plata. No se convirtió en un dios, se convirtió en un cadáver pesado y tóxico que respiraba. Murió mirándose en un espejo, viendo cómo el metal lo consumía, tal como él había obligado a hacer a sus víctimas. Fue el último espécimen de su propia colección. La mansión Escandón en Tacubaya ya no existe. A principios de 2026, el gobierno ordenó su demolición controlada, pero no antes de que el cuarto azul fuera cuidadosamente desmontado y trasladado a un museo de derechos humanos. Hoy, el sitio de la mansión es un parque público, el Jardín de las Invisibles. Allí no hay estatuas. En su lugar, hay 14 pedestales vacíos, cada uno con un nombre inscrito y una fecha de desaparición. Es un espacio diseñado no para lo permanente, sino para los vivos. El último ancla de esta historia, la caja de música de plata, permanece en el Museo Nacional de Historia. Ya no suena, sus engranajes están congelados, su mecanismo agotado, pero si se mira de cerca la vitrina, se pueden ver los diminutos rasguños que Elena dejó. Son un recordatorio de que incluso el silencio más poderoso puede ser roto por una sola aguja de verdad. El legado del caso Escandón ha forzado un ajuste de cuentas global. Museos desde Nueva York hasta Berlín están realizando tomografías computarizadas a sus bronces de la era porfiriana, aterrados por lo que, o quién, podría estar escondido dentro del metal. La ángel española no fue un incidente aislado, fue el heraldo de una era oscura donde la riqueza creía que podía poseer los átomos mismos de los pobres. Al concluir este viaje por las sombras de Tacubaya, nos queda una última y estremecedora prueba. En el dossier de París, en la mismísima última página, Manuel Escandón dejó una nota para su hija, Sofía, la niña que había intentado salvar a Elena con una llave en la cabeza de una muñeca. No llores por las niñas, Sofía, escribió. El mundo es una habitación fría y oscura. Yo solo quería darles un poco de luz. Quería que brillaran para siempre. Si eso es un crimen, entonces el sol mismo es un asesino. Pero Manuel estaba equivocado. El sol no asesina, revela. Le tomó un siglo a la luz golpear a la mariposa de plata exactamente a las 3 de la tarde, pero cuando lo hizo, la oscuridad de los Escandón no tuvo lugar donde esconderse. Presten atención al polvo, presten atención al silencio en los grandes salones del poder, porque bajo la plata, bajo el mármol y bajo el progreso, la verdad siempre está esperando la luz. Elena Valenzuela ya no es una estatua, ya no es un ángel, es finalmente, al fin, un recuerdo, y en el corazón de la Ciudad de México, esa es la única inmortalidad que importa.